C. La doble temporalidad del microcosmos potencial. Hemos aclarado ya que la autonomía óntica que caracteriza a un microcosmos actual es fundamentalmente una autonomía temporal, producto de un elevado grado de conciencia. Pero nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del pasú en el momento previo al encadenamiento espiritual, según declaramos en los primeros incisos. En dicho momento específico de la historia, el pasú, desde luego, no era el microcosmos actual, sino potencial, aunque su evolución apuntaba hacia la entelequia. Y como microcosmos potencial, no obstante, su manifiesta falta de desarrollo, el pasú había construido una incipiente esfera de conciencia, figura 11b, animada por el correspondiente sujeto consciente. En términos temporales, la diferencia entre microcosmos actual y potencial es la siguiente. En el microcosmos actual, el sujeto consciente ha sido capaz de pensarse a sí mismo, ha vivenciado el esquema de sí mismo y por substituir en un tiempo propio, se ha tornado ente autónomo. En el microcosmos potencial, el sujeto consciente está localizado sobre un esquema incompleto de sí mismo y por lo tanto solo es inmanente a la esfera de conciencia. En otras palabras, el tiempo propio, que es esencial al sujeto consciente, solo es inmanente a la esfera de conciencia. Fuera de ella, el sujeto consciente es incapaz de abarcar otras estructuras del microcosmos, pero aquello que quede fuera de la conciencia del sujeto, es decir, fuera de la dirección del tiempo propio, será inevitablemente objeto del tiempo trascendente. Su existencia sucederá en él. Por eso, en el microcosmos potencial, tal como ya fue explicado en otro artículo, los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos del pasú están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. En el microcosmos potencial, salvo la esfera de conciencia, toda otra estructura subsiste en el tiempo trascendente. En el microcosmos potencial, entonces, coexisten dos naturalezas temporales: el tiempo propio, inmanente en la esfera de conciencia, y el tiempo trascendente en las restantes estructuras del microcosmos. Naturalmente, estos tiempos coexisten sin interferirse debido a la anisotropía del tiempo trascendente, que impide a éste transcurrir en la misma dirección del tiempo inmanente. El microcosmos potencial es así un ente que sucede en el tiempo trascendente, pero en cuya entraña, en una hondura insondable, coexiste el tiempo inmanente de la conciencia. La esfera de conciencia, fuente del tiempo inmanente, es un núcleo de efectiva autonomía temporal, pero por constituir una estructura integrada a la organicidad microcósmica, no podrá alcanzar conjuntamente la efectiva autonomía espacial del ente. Por ahora es sólo interioridad del ente, un abismo en la intimidad del microcosmos, una conciencia de entes externos que no consigue conciencializar a sí mismo. De este microcosmos potencial dotado de un núcleo de tiempo inmanente, pero que participa en ciertas estructuras del tiempo trascendente, nos vamos a ocupar exclusivamente a continuación. Comencemos por destacar una importante consecuencia.
Si solo la esfera de conciencia sucede en el tiempo inmanente, entonces las restantes estructuras de la psique subsisten en el tiempo trascendente. Especialmente debemos atender al hecho de que la estructura cultural permanece y crece en el tiempo trascendente. Pero la estructura cultural viene a cumplir la función del límite inferior de la esfera de conciencia, puesto que hemos definido a ésta como un espacio analógico que se extiende sobre el sistema vivenciado. En la figura 22, el arco XX representa analógicamente tal límite inferior, vale decir, el comienzo de la esfera de conciencia. Recordemos que la esfera de conciencia se compone de esfera de sombra y esfera de luz, siempre refiriéndonos a la figura 22. Es como imaginar al tiempo inmanente como una corriente de manantial cuya fuente se encuentra exactamente en el arco XX. El tiempo surge de XX y corre hacia conciencia, inundando la totalidad de la esfera de conciencia. Analógicamente, bajo esta alegoría, se debe ver la terminación esencialmente sucesiva del sujeto anímico evolutivo al que justamente denominamos sujeto consciente. El arco XX de la figura 22 corresponde al nivel del símbolo I de la figura 21, el cual se encuentra sobre el plano de significación horizontal del concepto XX. A partir de XX comienza la esfera de conciencia. Ahora bien, el tiempo inmanente corre de XX a conciencia, según dijimos, pero esta es la dirección que siguen las representaciones emergentes hacia la esfera de luz, tales como I. Es evidente, pues, que toda emergencia de un símbolo en la esfera de conciencia sucede en el sentido del tiempo inmanente. Las notas principales de la energía psíquica en que consiste todo símbolo emergente son movimiento, intensidad y dirección. Al movimiento lo hemos llamado emergencia y a la dirección intención. Sin embargo, por seguir el sentido de tiempo inmanente de XX a conciencia, a la dirección de todo símbolo emergente se la denomina intención temporal. Este concepto ya había sido adelantado en el artículo A del inciso anterior. Allí, en efecto, se dijo: sabemos ya cuándo se inicia la conciencia, pero lo que más nos interesa es conocer qué modificaciones introduce su presencia en el pensar racional, vale decir, qué dimensión característica del pensar nos demuestra inequívocamente que se trata de una conciencia y no de un acto psíquico. Respuesta: la intención temporal del pensamiento. Y más adelante, el pensamiento de una relación puede adquirir por la referencia a sí mismo de su dimensión potencia, caso C, una intención temporal determinada, y eso lo convierte en consciente. Estos comentarios y otros por el estilo que se hicieron en artículos anteriores han de quedar ahora completamente aclarados al conocerse la naturaleza del tiempo inmanente. Consideremos nuevamente la expresión energética del pensamiento del Pasú. La potencia activa del concepto XX por el tiempo W, por el tiempo trascendente o duración de la vivencia sistemática TT, es equivalente a la energía psíquica EP
del símbolo 1. Sabemos que la relación XX subsiste en el tiempo trascendente y que al ser vivenciada por el sujeto cultural, el sustrato de su potencia activa causa la energía del símbolo I, que imita el concepto XX. Si la potencia activa está referida a sí mismo, entonces el símbolo I emergerá dirigido hacia conciencia, es decir, su energía tendrá el carácter de primera intención. Ahora sabemos también que la primera intención apunta a la dirección del tiempo inmanente. De acuerdo a la definición dada, es evidente que el pensamiento de todo símbolo emergente, su aprehensión por el sujeto, ha de constituir una conciencia de, ya que ello no puede ocurrir más que en la esfera de conciencia tal como se había adelantado. Una interpretación temporal de la expresión energética nos va a permitir responder a un difícil interrogante. En efecto, si la conciencia transcurre en un tiempo propio, al cual no interfiere el tiempo trascendente debido a su anisotropía esencial, ¿cómo es que el sujeto consciente toma conciencia de la temporalidad trascendente de los entes externos? La respuesta hay que buscarla en la expresión energética, en la determinación intencional que la potencia activa introduce a la energía de todo símbolo emergente que procede de la estructura cultural, mientras la potencia activa que se encuentra en el primer miembro de la expresión tiene la dirección del tiempo trascendente por el cual está multiplicado. Por el contrario, la energía equivalente demuestra una dirección transversal a la de tal tt. Tal dirección transversal es la que indica la primera intención. Casos A, B o C. Si considerásemos solo título analógico a los términos de la expresión energética como magnitudes vectoriales, diríamos que el vector energía roto de la dirección del tiempo trascendente a la del tiempo inmanente. Resulta así que, aunque los tiempos trascendentes e inmanente coexisten sin interferirse, existen ciertos entes internos o símbolos psíquicos capaces de permanecer en la dirección del tiempo trascendente o rotar temporalmente y suceder en la dirección del tiempo inmanente. Los símbolos que permanecen en el tiempo trascendente son desde luego los principios y relaciones, vale decir, los sistemas de la estructura cultural, los símbolos que suceden en el tiempo inmanente por causa de la potencia activa de las relaciones. Son las representaciones de conceptos tales como y figura 21, que emergen con primera intención hacia el umbral de conciencia. La expresión energética describe la relación de causa y efecto que vincula el símbolo homólogo y el concepto XX. Una primera aproximación a la respuesta buscada es entonces que todo símbolo emergente cuya substancia es la energía psíquica EP contiene un dato que revela al sujeto consciente la existencia del tiempo trascendente. Es fundamental destacar la siguiente propiedad. Dicho dato permanece invariante durante la rotación temporal de la energía P y se mantiene en la sucesión inmanente de la emergencia. Hay que aclarar que el tiempo trascendente revelado al sujeto consciente por tal dato del símbolo emergente corresponde siempre a una duración originaria del ente externo, duración que ha sido interpretada por la razón como propiedad sémica del esquema.
Esto quiere decir que cuando el esquema es vivenciado por el sujeto cultural y su potencia produce una representación consciente, la duración originaria se ha de transferir invariablemente al símbolo emergente como un dato pronto de ser notado por el sujeto consciente. En consecuencia, la conciencia de la duración originaria del ente externo procede de un dato del símbolo emergente, es decir, de una propiedad objetiva a posteriori y no de una intuición a priori del tiempo como pretende Kant. El microcosmos potencial participa del tiempo trascendente del macrocosmos y posee un tiempo propio, inmanente a la esfera de conciencia. Ambos tiempos coexisten sin interferirse y son reales. Ambos pueden ser conocidos como sucesión pura, sin referencia a ente alguno, por el sujeto consciente. El tiempo inmanente por autoscopia de su propia esencia y el tiempo trascendental tal como se demostrará más adelante por intuición de la extensión irrelevante de la significación continua. Pero el hecho de que efectivamente pueda ocurrir la intuición pura del tiempo no implica que ésta deba constituir el fundamento a priori de la temporalidad de los entes. Por el contrario, la conciencia de la duración de un ente en el tiempo trascendente procede de una propiedad objetiva de su representación, propiedad que refleja aquella duración originaria, vale decir, es un dato a posteriori. Como primera aproximación, obtuvimos que el sujeto consciente conoce el tiempo trascendente indirectamente, por un dato propio de la representación consciente. Para completar la respuesta debemos indagar, pues, sobre la naturaleza de tal dato. El dato temporal, el sujeto consciente, lo recoge del símbolo emergente. Mas, ¿qué es un símbolo emergente? Respuesta: una estructura cuya sustancia consiste en energía psíquica, EP. Pero toda estructura determina una forma. El símbolo emergente es también una forma substancialmente energética. Esto se comprueba analógicamente en la figura 19, donde el símbolo I, homólogo al concepto XX, se ha representado arbitrariamente como una forma triangular. Considerando esta definición, podemos afirmar que el dato buscado por cuyo intermedio el sujeto consciente conoce el tiempo trascendente es la extensión formal de todo símbolo emergente. Con el fin de aclarar la cuestión, vamos a remitirnos al estudio analógico del artículo F del inciso anterior. Ante todo, recordemos que el tiempo trascendente aumenta en el sentido de la dimensión extensión, ver figura 18. La extensión del concepto XX, en efecto, constituye una medida del tiempo trascendente que además se conserva invariante en el símbolo I, aun cuando su energía EP haya rotado temporalmente. La invariancia de la dimensión extensión es el dato que revela al sujeto consciente una duración originaria en el tiempo trascendente. Esto ya lo habíamos adelantado en el comentario tercero del citado artículo. Consideremos ahora el símbolo I manifestado por la conciencia del concepto XX. Ambos elementos son sémicamente homólogos, aunque difieren en sus dimensiones. Si tenemos en cuenta que el símbolo I en la figura 19 es efecto del concepto XX, hemos de concluir que tanto la extensión como la comprensión del concepto están igualmente en el símbolo I. La extensión del concepto, en efecto, es denotada en el símbolo I por la duración durante la cual se manifiesta en el pensamiento. La comprensión del concepto es función del espesor de la tajada e igual al volumen de esta. Podemos convenir en que el espesor del símbolo y su volumen son iguales a los del concepto tajada.
La extensión del concepto es igual a la extensión del símbolo y la comprensión del concepto es igual a la comprensión del símbolo. La extensión del símbolo revela el sujeto consciente, según hemos visto, la duración originaria del ente externo, vale decir, revela solo aquella cantidad de tiempo trascendente que corresponde a la percepción sensible del ente externo o a la rememoración de su esquema. Entonces, cabe preguntar, ¿cómo podría percibir el sujeto consciente la sucesión pura del tiempo trascendente desligada de toda referencia óntica? Con otras palabras, ¿puede experimentarse la conciencia de una intuición pura del tiempo trascendente a pesar de su anisotropía? Respuesta: el sujeto consciente, en ausencia de toda representación, puede intuir la sucesión del tiempo trascendente debido a su paralelismo con la significación continua que fundamenta el pensar racional. En la figura 21 se advierte que el plazo de significación CTT del lenguaje habitual es horizontal y paralelo al umbral de conciencia hacia donde el sujeto consciente tiene centrada su atención, pero además el plano de significación CTT es extenso en dirección OTT, es decir, en el sentido del tiempo trascendente. Todo esto nos indica que, aunque en el contexto del lenguaje habitual no se ha notado ningún concepto vacío, la percepción de la significación continua como pura extensión sistemática, su duración sin relieve, equivale a la intuición consciente del tiempo trascendente.